Cuando abrimos AutoCAD nos encontramos con la siguiente ventana. En el centro podemos ver archivos que yo ya he abierto, con los cuales yo ya he trabajado. Son atajos. De esta manera, si quisiera trabajar con uno de ellos, simplemente pico sobre él, por ejemplo sobre este, y el archivo se va a abrir, sin necesidad de que yo tenga que ir a buscarlo a la carpeta en la cual lo he guardado. Si estudiamos esta ventana, vamos a ver que en la parte superior tiene un renglón que es común a las ventanas de Windows. De hecho, AutoCAD trabaja bajo el sistema Windows. Si nosotros movemos esta ventana, vamos a minimizarla, vemos que flota sobre el escritorio. La maximizamos y ocupa toda la pantalla. A la izquierda tenemos el icono de AutoCAD. Si picamos en esa flechita que indica hacia abajo, se despliega un menú y aparecen algunos comandos, algunos atajos para poder generar, por ejemplo, archivos nuevos, abrir archivos existentes, importar, recuperar algunos archivos. Es decir, desde acá, desde esta primera ventana, podemos gestionar los dibujos de AutoCAD que hicimos en tanto archivos, tratarlos como archivos. Los podemos copiar, los podemos salvar en un pendrive, los podemos copiar en alguna carpeta del escritorio o cambiar su ubicación. Vamos a crear en este caso un archivo nuevo y más adelante vamos a seguir estudiando un poco la primera pantalla, esta que estamos viendo acá. Pero vamos a crear un archivo nuevo. Podemos hacerlo de dos maneras. En la letra A picamos y se despliega el menú desplegable y elegimos Nuevo o New. O directamente vamos al atajo que aparece por acá que dice New, que es el mismo, exactamente el mismo. Si picamos ahí, se va a abrir una ventana que también funciona bajo el sistema Windows, en donde aparecen una serie de archivos con nombres muy particulares. Estos archivos son plantillas. Se llaman plantillas porque ya vienen preconfigurados. Es decir, los dibujos de AutoCAD o el entorno de trabajo de AutoCAD ya viene con una cierta predisposición para que nosotros comencemos a trabajar. Por ejemplo, las diferencias más notables entre algunas plantillas y otras son las unidades. Algunas plantillas están en pulgadas, otras están en el sistema métrico decimal, que es el que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a usar siempre esta plantilla, la que dice ACAD ISO Named Plot Styles. Ponemos abrir y entramos propiamente al entorno de trabajo de AutoCAD. Desde aquí, desde este lugar, vamos a comenzar a dibujar. Vamos a ver entonces cómo está organizada la interfase de AutoCAD, es decir, la pantalla que nos ofrece AutoCAD. El área más grande es lo que se llama área gráfica. Ahí vamos a dibujar todas las entidades, es decir, podemos hacer desde figuras geométricas hasta escribir texto o inclusive hacer tablas para especificar, por ejemplo, materiales o detalles técnicos. Dentro del área gráfica hay una serie de ayudas al dibujo. Esos iconos que aparecen por ahí, por ejemplo, ese cuadrado que dice top, en realidad no es un cuadrado, es un cubo, y nos va a servir para navegar por el área gráfica. Lo mismo, ahí a la derecha, de manera vertical, se puede ver más abajo una barra. Esa barra nos va a ayudar a navegar por nuestro dibujo. A la izquierda, en la parte superior del área gráfica, hay una serie de pestañas que nos permiten ver los dibujos que estamos haciendo. Es decir, nosotros podemos hacer más de un dibujo a la vez. Cada dibujo se corresponde con un archivo distinto. Nosotros vamos a poder ver varios dibujos mientras estamos trabajando simplemente picando en esas pestañas. Por sobre el área gráfica está lo que se llama cinta o ribbon en inglés. Esa cinta contiene un montón de iconos y cada icono tiene una función. Los vamos a usar de manera constante. Es decir, si nosotros queremos operar, queremos con AutoCAD, si nosotros queremos dibujar y queremos editar lo que dibujamos, vamos a tener que recurrir a estas cintas. Son muy útiles y prácticas. Esos iconos están agrupados bajo determinadas denominaciones. Nosotros vemos las denominaciones de esos conjuntos de iconos con una palabrita que aparece por ahí que son pestañas. Vamos a ver ahora que nosotros podemos picar
sobre cada una de esas palabritas y se van a abrir distintas cintas con distintos conjuntos de iconos. Esos conjuntos de iconos están agrupados según la función que cumplen. Por debajo del área gráfica vemos lo que se llama línea de comando. Es muy importante esa línea de comando porque es la manera que AutoCAD tiene de comunicarnos, de darnos pistas sobre lo que estamos haciendo. Es una ayuda al dibujo. Además, la línea de comando nos permite a nosotros escribir texto y escribir valores, números, magnitudes. Debajo de la línea de comando está lo que se llama barra de estado. A la izquierda de la barra de estado vemos una serie de pestañas. Esas pestañas nos ayudan a gestionar lo que serán después las láminas de dibujo, los distintos archivos que vamos a hacer. Y a la derecha vemos una serie de iconos, ahora de color celeste, que son también ayudas para el dibujo. Se pueden configurar cada uno de esos iconos que aparecen ahí. Como decíamos hace un instante, AutoCAD funciona bajo el sistema Windows, es decir, todo lo que veamos por allá arriba tiene que ver con la ventana de Windows. Inclusive estos tres iconos que aparecen por acá, que es minimizar la ventana, hacerla flotante sobre el escritorio, ¿se ve? O directamente cerrar el programa desde ahí. Pero vamos a trabajar propiamente en AutoCAD, es decir, vamos a dejar aquel marco que es de Windows y vamos a ir hacia el área central. Vemos que la interfaz de AutoCAD tiene un área preponderante, que es el área gráfica. Esta que está por aquí en el centro, donde nosotros vamos a dibujar. Sería una suerte de tablero de dibujo. Vamos a poder crear líneas, planos, rectángulos, distintas formas geométricas. Vamos a poder editarlas, etc. Por sobre el área gráfica, ahora vamos a volver a ella, vamos a volver al área gráfica, pero por sobre ella vemos que hay una serie de iconos. Cada uno de estos iconos cumple con una o varias funciones para poder trabajar con nuestros dibujos. Y vemos además que por sobre estos iconos hay una serie de palabras, unos textos. En realidad son guías, son pestañas que son títulos bajo los cuales se agrupan un montón de iconos. Es decir, hay muchos comandos y esos comandos están agrupados con alguna coherencia en cada una de estas pestañas. Por ejemplo, en la pestaña Home, si picamos sobre la pestaña Home o Inicio, vamos a ver que aparecen iconos de tipos variados, pero están a su vez agrupados. ¿Se ve? En etiquetas. Hay una línea vertical que organiza, que divide, ¿no? Por ejemplo, y agrupa los iconos que tienen que ver con el dibujo. Al costado vemos que están los iconos que tienen que ver con modificar o editar. Anotación tiene que ver con acotar o con escribir texto. Layers, esto nos va a servir para organizar nuestro dibujo, etc. Entonces, tenemos la pestaña Inicio, tenemos la pestaña Insertar, que nos permite insertar bloques. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Anotación es una pestaña muy útil porque agrupa todos los comandos, iconos en este caso, y comandos que tienen que ver con acotar, con escribir texto, con escribir referencias, esas flechitas que se ponen para agregar texto o con agregar tablas. Otra etiqueta muy importante tiene que ver con las vistas, que la vamos a analizar también con lo que vemos en el área gráfica. Podemos elegir qué es lo que queremos ver en el área gráfica y qué es lo que queremos ocultar. Lo vamos a ver más adelante también en detalle. Una que tiene que ver con la salida, con el ploteo, output o salida, es decir, nosotros podemos generar planos digitales en formato PDF, por ejemplo, o generar archivos en general. Esto se gestiona desde esta pestaña que está por aquí. Inmediatamente debajo del área gráfica vemos algo que se llama línea de comando. Si picamos con el mouse sobre ella, vemos que aparece una barra vertical parpadeando y nos permite escribir el nombre de algún comando, pero usualmente, antes que escribir, lo que se hace es seleccionarlo picando con el mouse sobre él. Es decir, en lugar de escribir el comando línea o line acá abajo, lo que hacemos directamente es picar sobre el icono línea y comenzar a dibujar líneas sobre la pantalla. Vemos que en la barra de comando, cada vez que voy picando, van apareciendo textos. Esos textos son ayudas al dibujo. Es decir, la línea de comando me permite ingresar valores
me permite ingresar textos para ejecutar comandos y además me sirve como guía para saber lo que estoy haciendo. Y por debajo de la línea de comando tenemos una serie de pestañas que tienen que ver con la generación de planos. Es decir, cuando yo genere láminas, formato papel, para imprimir, las vamos a poder visualizar desde estas pestañas. O si no, vamos a poder elegir el espacio modelo. Hay dos tipos de pestañas. Una que es única e irrepetible y que no se puede duplicar, que es el espacio modelo. Esta. Y otras que podemos ir creando cuantas necesitemos, que tienen que ver con la creación y definición de esas hojas de papel que nos van a servir para generar archivos o directamente para hacer impresiones a través de nuestra impresora o con un plotter de planos con documentación técnica. A la derecha de esta misma barra de donde están las pestañas, si vamos con el cursor vamos a ver que dice modelo y hay una serie de iconos. Esta barra inferior, la totalidad de esta barra inferior se llama barra de estado. En esta barra de estado entonces dijimos que a la izquierda tenemos las pestañas y a la derecha tenemos una serie de iconos. Estos iconos los vamos a usar cuando estemos dibujando. Son todos ayudas para el dibujo y vamos a volver a ellos y los vamos a estudiar de manera particular en las próximas clases.